El presente video tiene como objetivo que ustedes puedan tener una herramienta de repaso de lo que hemos visto en clase. En este caso, pues es ejemplificar o hacer un repaso de lo que es los diagramas de Darrow-Janet. No olvidar que para temas de estos gráficos tenemos un eje X donde se evalúa el volumen, un eje Y donde se evalúa la osmolaridad. Van a ver que en algunas bibliografías el EC suele estar al lado derecho y el IC al lado izquierdo. Particularmente a mí me gusta más graficar todo esto colocando el EC del lado izquierdo y el IC del lado derecho. Bien, ahora, tomando en cuenta esta- estas particularidades, aún así esté de cabeza el gráfico, si ustedes entienden el trasfondo de qué es lo que sucede y por qué es así, independientemente de la forma que tenga el gráfico van a poder interpretarlo sin ningún problema. Para temas de este video vamos a utilizar los ejemplos de, de algunos libros que toman como referencia colocar el LEC al lado derecho. Bien, entonces cuando nosotros veamos este gráfico, nosotros tenemos que evaluar primero el volumen del LEC, si es que dependiendo de la situación que nos ofrezcan en el contexto de un escenario de aplicación biomédica, evaluar qué escenario nos están dando. Uno. Segundo, evaluar el volumen del LEC. Si es que ese escenario va a predisponer a una expansión del volumen o una contracción del volumen del LEC. Lo segundo que hay que evaluar es el tema de la osmolaridad del LEC. Algo bien importante es de que evaluando la osmolaridad, si tenemos una hiperosmolaridad, isosmolaridad o hiposmolaridad, sobre todo si hay alguna alteración, sea hiper o hipo, va a haber un desplazamiento del agua. En cambio, si hay una isosmolaridad, técnicamente no tendría que haber un desplazamiento del agua. Muy diferente es el caso de que en una persona en condiciones normales en las cuales su osmolaridad está normal, o sea, hay una isosmolaridad, nosotros a- añadiéramos una solución de suero fisiológico al 0,9% y esto va a conllevar a que haya una expansión del volumen, pero como es una solución isosmolar, no va a haber una alteración en la osmolaridad como tal, por lo tanto no tendría que haber un desplazamiento del agua del LIC al LEC o del LEC al LIC. Bien, listo. Y por último, en base a si hay una contracción, una expansión del LEC y la osmolaridad, vamos a colocar la denominación completa del gráfico que corresponda. Y finalmente, pues vamos a contrastar si es que esta situación, esta denominación corresponde a los ejemplos o a la situación que nos han, en el caso clínico o en el escenario de aplicación biomédica que nos han brindado, pues corresponde. Bien, entonces empecemos con el primer gráfico. Entonces tenemos en el eje Y todo lo que es el tema de la osmolaridad y en el eje X todo lo que es el tema del volumen. En este caso, siempre el marco negro, que es el que pueden ver, es la condición ideal, es una situación de homeostasis donde la osmolaridad y el volumen a nivel de LIC y LEC es de igual proporción, está equilibrado. Las líneas discontinuas van a ser lo que ustedes tienen que visualizar para ver qué alteración puede haber en el gráfico o no. En este caso, el volumen del LEC, al haber una disminución que se evalúa con el tema del volumen en el eje X, al haber una disminución, esto se denomina contracción. Ahora, como les había comentado, el eje Y evalúa lo que es la osmolaridad. Y como la osmolaridad técnicamente con estas líneas continuas se mantiene, solo que está ligeramente por debajo del marco negro de referencia, por un tema pedagógico para que ustedes puedan visualizarlo. Pero si está al nivel, entonces tenemos una isosmolaridad. Yo les había comentado si hay una isosmolaridad en ambos compartimentos, porque si la osmolaridad del LEC es la misma que la del LIC, que es lo que técnicamente tendría que suceder en condiciones ideales y normales, no tiene por qué haber un desplazamiento del agua de LIC a LEC o de LEC a LIC. Entonces no va a haber cambios.
Entonces la denominación completa sería una contracción isosmolar. Ahora, ejemplos de escenarios de aplicación biomédica de una contracción isosmolar, pues tenemos principalmente dos, y lo van a ver también en sus gráficos. La diarrea. El tema con la diarrea es que los líquidos gastrointestinales que pertenecen a los a una parte del compartimento de líquido extracelular, que están dentro de la categoría de líquidos transcelulares, tienen la misma osmolaridad que muchos compartimentos del EC, en este caso a nivel intravascular. O sea, la osmolaridad de los líquidos a nivel gastrointestinal tiende a ser muy similar a la que yace en el EC. ¿Vale? Entonces eso es bien, bien importante. Entonces, cuando nosotros tenemos una diarrea, si la osmolaridad de los líquidos que estamos perdiendo es isosmolar, entonces nosotros vamos a perder agua, en este caso una solución, vamos a perder agua y solutos en la misma proporción. Por poner un ejemplo de 1 a 1. Un ejemplo de una hemorragia también. Lo que nosotros estamos perdiendo es agua y solutos en la misma proporción. Entonces, ya sea en una situación de una diarrea o en la situación de una hemorragia, nosotros perdemos agua y solutos en la misma proporción, de 1 a 1. ¿Vale? Eso es bien importante. Por lo tanto, la osmolaridad del LEC va a estar normal, ¿no? O sea, va a ser una isosmolaridad entre 285 a 295. Dependiendo de la literatura, pues si le ponen los valores normales de la osmolaridad que ellos manejen, pues si está, técnicamente debe estar dentro de ese rango. Bien, entonces por eso es que habría una contracción, pero la osmolaridad del LEC se mantiene. Entonces, esos serían los principales ejemplos, una diarrea y una hemorragia. Por aquí algunas literaturas, parece que algunos sitios web colocan aquí también a los pacientes quemados. Eso es algo equivocado, ya lo vamos a ver más adelante porque técnicamente no corresponde un ejemplo de un paciente quemado aquí. Bien, segundo ejemplo. Nosotros vemos que aquí el volumen del LEC, en este caso como está fuera del marco, o sea, hacia la derecha, está expandido. Tenemos una expansión. Ahora, vemos que la osmolaridad, que es evaluada en el eje Y, está dentro del marco. No está ni por encima ni técnicamente por debajo. Entonces tenemos una isosmolaridad. Isosmolar. Por lo tanto, yo les había explicado, si es que hay isosmolaridad, ¿va a haber desplazamiento de agua? Técnicamente no. Entonces sin cambios. Entonces esto sería una expansión isosmolar. El mejor ejemplo es un paciente en condiciones normales, se le administra un suero fisiológico al 0.9%. El tema con el suero fisiológico es que se le recibe esa denominación porque la osmolaridad que presenta es similar o igual a la osmolaridad que yace en el plasma. Por lo tanto, si yo le abro una vía venosa al paciente y coloco un número de gotas por minuto en un tiempo determinado, en unas horas establecidas, sí, yo voy a agregar volumen adicional a mi cuerpo. Por eso es que hay una expansión. Bien, pero ese volumen que estoy agregando tiene la misma osmolaridad de mi plasma. Por lo tanto, al ser isosmolar, no tiene por qué haber un desplazamiento de agua de LIC a LEC o de LEC a LIC. Bien, eso es bien importante que lo tomen en cuenta. Ahora, un tercer ejemplo, y es bien importante que presten atención aquí, es que van a haber situaciones en las cuales primero van a tener que evaluar la osmolaridad para entender cómo este cambio de la osmolaridad puede afectar el volumen del LIC a través del desplazamiento del agua. Ahora, lo que nosotros estamos viendo aquí es, primero, hay una contracción
Segundo, ¿cómo está la osmolaridad? La osmolaridad está aumentada. Entonces tenemos una hiperosmolaridad. Como hay una alteración en la osmolaridad del LEC, en este caso es una hiperosmolaridad, ¿va a haber un desplazamiento del agua? Sí va a haber. ¿Cómo va a ser ese desplazamiento? Va a ser de la siguiente manera, chicos. Bien, como tenemos una osmolaridad aquí aumentada, déjenme borrar esto de aquí. Como tenemos una osmolaridad aumentada, decimos que la osmolaridad es la concentración de moléculas osmóticamente activas que atraen agua, en este caso reciben la denominación de osmoles, que yacen en una solución. Entonces, digamos que tenemos una osmolaridad de 350 miliosmoles en el EC. ¿Bien? Y técnicamente, en condiciones normales, la osmolaridad del LEC es la misma que la del LEC, ¿no? Pero como hay un disturbio, hay una hiperosmolaridad, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es de que el agua intracelular va a buscar salir del intracelular al LEC. ¿Y esto por qué? Con el fin de tratar de diluir esta osmolaridad. Y en ese intento de dilución, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerden que los osmoles jalan agua, son moléculas que empiezan a jalar agua. Bien, entonces en ese intento de dilución, de intentar diluir la osmolaridad del LEC, lo que va a suceder es de que como está perdiendo agua el líquido intracelular, la osmolaridad aquí va a aumentar. Y técnicamente la osmolaridad del LIC y LEC van a estar en ese proceso de salida de agua de LIC al LEC para que se intente diluir la osmolaridad de LEC y se intente aumentar la osmolaridad de LIC. Vemos cómo hay siempre se va a buscar ese equilibrio, ¿vale? Entonces el desplazamiento del agua sí va a ser de LIC al LEC. Ahora, ejemplos de esta situación, en este caso ponemos acá contracción hiperosmolar. Hay varios. Bien, tenemos aquí, primero tenemos que entender que el sudor es una solución donde predomina más el agua que los solutos. Entonces, cuando yo sudo, y por cierto, esto hace que el sudor técnicamente su osmolaridad tiende a ser hiposmolar. Entonces, cuando yo tengo un paciente que está sudando, yo les pregunto a ustedes, ¿va a estar perdiendo más agua que solutos? ¿O al revés? Va a estar perdiendo más agua que solutos porque el sudor es hiposmolar. Bien, entonces, ¿en qué situaciones pues va a haber una sudoración? Tenemos aquí fiebre, tenemos, lo van a ver también en sus libros, paciente que se pierde en el desierto, paciente perdido en el desierto. También tenemos una situación bien interesante, pero eso ahorita lo vamos a ver. En estas dos situaciones, como se va a perder sudor y por ende voy a perder más agua que solutos, al yo perder agua del LEC, por eso es que va a haber una contracción. Al yo perder agua del LEC, la osmolaridad va a aumentar y se va a dar lo que les he comentado, el tema del desplazamiento del LIC al LEC. Bien, entonces ya sea que te pongan un caso donde un paciente ha corrido una maratón y obviamente ha sudado, paciente perdido en un desierto, ¿no? O paciente con fiebre, entonces voy a poner acá paciente con fiebre, o paciente o maratonista, ¿no? Maratonista. En esas tres situaciones, pues es una situación de una contracción hiperosmolar. Ahora, ¿hay más situaciones? Por supuesto, hay más situaciones. Bien, tenemos a la diabetes insípida.
La diabetes insípida, como estamos en un curso de fisiología, no es necesario que entiendan tal vez el tema de toda la complejidad fisiopatológica, la clasificación clínica y todo eso. Si pueden leerlo, genial. Pero lo que deben de saber es que la diabetes insípida es una situación en la cual hay una disminución en la hormona antidiurética. Esta disminución técnicamente es sobre todo cuando la diabetes insípida es a nivel central, o sea, cuando la falla es a nivel del sistema nervioso central. Pero la hormona antidiurética puede estar técnicamente en valores normales, pero al momento de realizar uno de sus tantos efectos a nivel del túbulo colector, no funciona adecuadamente, ¿no? O sea, no se da el efecto, porque uno de los tantos efectos de la hormona antidiurética es reabsorber agua libre. Solo reabsorbe agua. Bien, eso es bien importante. Técnicamente es agua libre. Entonces, en este caso pues se denomina diabetes insípida nefrogénica. Hay muchas causas y tal vez como en alguno de sus casos que han podido ver, la hipercalcemia debido a un hiperparatiroidismo u otro tipo de escenarios puede predisponer eso. Ahora, pero ¿cómo es que la hipercalcemia puede producir eso? Puede haber una disregulación, una alteración a nivel de los receptores que se encargan de precisamente ver el tema de la reabsorción de electrolitos, ¿no? O en la misma alteración de los receptores de, de la hormona antidiurética que van a generar que esa respuesta que idealmente sucede entre un receptor y su molécula se pierde y por lo tanto pues de nada va a valer que la ADH esté en valores normales si no está respondiendo o no está generando el efecto que corresponde a nivel del túbulo colector. Entonces, en la diabetes insípida, al haber una disminución de la hormona antidiurética, lo que va a pasar es que yo a nivel del túbulo colector yo no voy a reabsorber agua, yo no voy a reabsorber agua. No se va a dar ese escenario. Entonces, la cantidad de agua que se va a perder en la orina es bastante, es bastante considerable. Por lo tanto, al yo perder volumen, es lo mismo que les había comentado inicialmente. Yo pierdo volumen, que es lo que se ve aquí, y mi osmolaridad va a aumentar. Y se va a dar el fenómeno que les he comentado. ¿Vale? Eso es bien importante que lo puedan tener presente. Ahora, otra situación que se puede dar acá es del paciente quemado. Ahora, ¿por qué el paciente quemado técnicamente tiene una contracción hiperosmolar? Porque acá también entender la fisiopatología tiene bastantes componentes. Cuando tenemos un paciente quemado, nosotros perdemos la presión oncótica, que es una de las presiones que está a nivel intravascular, tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque se pierden proteínas, ¿no? Lo que pasa es que el hecho de que haya una quemadura va a hacer que se rompa o se altere el componente endotelial. Al alterarse esto, va a haber una fuga de proteínas. Porque se supone que tenemos la piel y tenemos una zona donde el paciente se ha quemado. Entonces esto va a generar una fuga de proteínas a nivel de esa zona, a nivel de esa lesión, y al perderse esta presión ejercida por las proteínas, que es la presión oncótica, va a haber salida de líquido extracelular a la zona donde ha habido la lesión, ¿no? Y aparte esto puede traducirse, ok, va a salir líquido a nivel de esta lesión, pero también lo van a ver en sus libros o en la fisiopatología que lean, que va a haber un tercer espacio, se va a formar un edema. Bien, entonces es el mismo principio, ya que nosotros estamos perdiendo volumen, DELEC, en este caso es una contracción, y la osmolaridad está aumentando. Ahora, otra cosa bien importante es que la piel es el órgano más grande del cuerpo y una de sus tantas funciones, o a través de la piel, que es un órgano que también regula la temperatura, puede haber pérdida de agua.
o sea, hay pérdidas insensibles. Bien, entonces, en condiciones normales, pero en la condición de un paciente quemado, si yo estoy perdiendo de una determinada zona de mi cuerpo piel, mi capacidad de regulación de la temperatura, ¿no? O en este caso mis pérdidas insensibles van a estar mucho más aumentadas, por lo tanto voy a perder agua. Lo mismo pasa con el tema de los pacientes que tienen fiebre. Cuando en condiciones normales nosotros tenemos pérdida de agua, son pérdidas insensibles, pero al haber fiebre, nosotros podemos estar jadeando, el aumento de la temperatura en nuestra piel hace que nuestras pérdidas insensibles de agua aumenten y ahí estamos perdiendo más agua. Entonces es importante tomar en consideración esos aspectos, ¿no? En este caso tenemos pacientes con quemaduras, pacientes con diabetes insípida, central o nefrogénica, pueden tener contracción hiperosmolar. Perfecto. Entonces, eso es lo que ustedes deben de manejar para que puedan entender no solo por qué el gráfico es así, sino también poder correlacionar estos componentes teóricos con sus escenarios de aplicación biomédica. Por último, quiero añadir otros dos ejemplos a una contracción hiperosmolar es cuando consumen demasiado alcohol, se inhibe la hormona antidiurética. Por lo tanto, no tengo esa capacidad de resolver y pierdo líquidos a nivel de orina en mayor proporción. ¿Bien? Y otro ejemplo de una contracción hiperosmolar es una cetoacidosis diabética. ¿Bien? O en su derivante, que es el coma hiperosmolar hiperosmótico. Bien, pasamos con otro gráfico que quiero que también tomen en cuenta la importancia de este, porque hay varios ejemplos. Vemos que aquí el volumen del LEC en este caso está contraído, ¿no? Contracción. Y la osmolaridad está disminuida, en este caso es una hiposmolaridad. Como hay una hiposmolaridad, va a haber desplazamiento de agua, porque si acá hay una osmolaridad disminuida, que puede ser menor a, por poner un ejemplo, a ver, 260, y acá es 285 a 295, entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Es de que el líquido extracelular va a ingresar al líquido intracelular para intentar diluir esto. Bien, y al perder agua, técnicamente se va a concentrar más la osmolaridad del LEC y pues se estaría equilibrando todo esto. Entonces el desplazamiento del agua va a ser del LEC hacia el LEC. Bien, ahora esto sería una contracción hiposmolar. Ejemplos de contracciones hiposmolares hay tres, pero la que sí o sí deben de manejar es de la insuficiencia suprarrenal. En esta situación hay una alteración, una disminución en la aldosterona, la cual tiene como función de manera fisiológica reabsorber el sodio y directamente excretar el potasio. Entonces tenemos un vaso sanguíneo, tenemos una célula a nivel del túbulo colector y en este caso el lumen. Y lo que va a hacer la aldosterona es aumentar la expresión de los canales ENaC, permitiendo que ingrese el sodio y finalmente pueda ser reabsorbido. Y se aumenta la expresión de los canales de potasio para que sean, en este caso, excretados. Entonces, en una insuficiencia suprarrenal, por muchas causas, la aldosterona va a estar completamente disminuida y por lo tanto el sodio ya no lo voy a reabsorber, sino lo voy a empezar a excretar más en la orina. Entonces, como ustedes sabrán, la osmolaridad plasmática es muy dependiente del sodio. Y al perder sodio, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? Va a disminuir. Por lo tanto, si la osmolaridad disminuye, se va a dar este fenómeno que les he comentado. Va a haber un desplazamiento del agua del LEC al agua del LIC. Bien,
Por eso es que se denomina contracción hiperosmolar, perdón, hiposmolar, ¿vale? Ahora, otro ejemplo es el uso de, lo van a ver en farmacología, diuréticos de asa, que los diuréticos se usan, sí, para pérdida del volumen intravascular por determinadas situaciones, falla cardíaca, pacientes con edemas, etcétera, que incluso pacientes con hipertensión también, que el uso de estos diuréticos va a terminar en que, ok, se va a perder parte de volumen, pero sobre todo lo que se va a perder más es solutos. Entonces, al yo perder solutos, sodio, cloro y otros más, pues pierdo mayor porción de solutos y por ende mi osmolaridad, solutos que normalmente también deben ser reabsorbidos, pero no van a ser reabsorbidos por efecto de este diurético, van a disminuir considerablemente. Bien, y disminuye la osmolaridad y por ende se da el fenómeno de desplazamiento del agua de LEC a LEC. Y otro ejemplo bien importante es que, por ejemplo, en pacientes donde hay un traumatismo encefalocraniano, se da el síndrome del cerebro perdedor de sal. En esta situación hay un aumento de la liberación de los péptidos natriuréticos cerebrales, ¿no? Los PNB. También hay péptidos natriuréticos auriculares, que eso lo van a ver ya en la parte de cardio. Y el detalle con estos péptidos es de que la función de estos péptidos natriuréticos es básicamente disminuir o aumentar la excreción de sodio. Bien, y se da el mismo escenario. Disminuye el sodio y por lo tanto hay hiposmolaridad con un desplazamiento del agua del LEC hacia el LIC. Este diagrama de aquí, igual como hemos venido trabajando los diagramas anteriores, el volumen del LEC en este caso está aumentado. En este caso es una expansión. Bien. En cuanto a la osmolaridad, también está aumentada. Hablamos de una hiperosmolaridad. Como tenemos una alteración en la osmolaridad del LEC, en este caso es una hiperosmolaridad, el desplazamiento ¿cómo va a ser? Como tenemos mayor número, en este caso concentración de osmoles, o sea, moléculas osmóticamente activas que atraen agua, por poner un ejemplo de la osmolaridad, por poner, a ver, puede ser unos 390, unos 410. Entonces, el hecho de que haya estas concentraciones va a generar que, al tener una osmolaridad, entre comillas, normal en el líquido intracelular, y al haber un aumento repentino de la osmolaridad a nivel del volumen extracelular, pues lo que va a pasar es de que el agua intracelular va a salir hacia el LEC para intentar diluir la osmolaridad del LEC, de tal manera que incluso al perder agua, la osmolaridad aquí también aumenta. Por lo tanto, el desplazamiento del agua va a ser del LIC hacia el LEC. Y esto se denomina expansión hiperosmolar. Ejemplo de ello va a ser cualquier situación en la que los niveles de sodio estén elevados. Por poner un ejemplo, un escenario bastante típico: almuerzas, consumes alimentos que tienen una gran cantidad de cloruro de sodio. En algún momento, vamos aquí el enterocito y acá el lumen, pues los nutrientes, los electrolitos van a estar dentro del enterocito y posteriormente van a ingresar hacia el sistema, en este caso venoso y posteriormente arterial, ¿no? Por lo tanto, una ingesta excesiva de cloruro de sodio, ese es un escenario. Otro, hay antibióticos que tienen gran cantidad de sodio. También antibióticos u otros fármacos, por poner un ejemplo, la penicilina sódica y muchos otros fármacos más que tienen grandes cantidades de sodio y se administran vía intramuscular o vía intravenosa. Otro ejemplo, tenemos aquí situaciones
ratito, NaHCO3. Situaciones en las cuales hay disturbios de ácido base, por poner un ejemplo, la acidosis metabólica moderada severa, en las cuales, pese al manejo inicial que puede tenerse bajo estas circunstancias, si es que ya es muy severo el cuadro, puede contemplarse el uso del bicarbonato de sodio a modo de infusión para tratar de contrarrestar ese tipo de trastornos ácido-base y hidroelectrolíticos. Principalmente esos serían los tres ejemplos que podría proporcionarle. Hay un ejemplo adicional que podrían llevarse, que es el tema de hay algunas soluciones para pacientes que tienen traumatismos encefalocranianos, que son por ejemplo las soluciones hiperosmolares, ¿no? Tenemos por ejemplo el manitol o soluciones salinas con mucha hiperosmolaridad que van a conllevar a que aumente la osmolaridad plasmática, y al aumentar la osmolaridad plasmática pues el líquido intracelular que está pues dependiendo del tipo de célula, pues salga el líquido, salga el agua del compartimento intracelular y pasa al compartimento extracelular. El tema para usar este último punto, este último ejemplo, es, por ejemplo, tenemos pacientes que han sufrido un traumatismo encefalocraniano y esta misma condición o los efectos de este escenario conllevan a que haya un edema neuronal, un edema de las neuronas. Entonces las neuronas, al estar muy edematizadas, ¿yo por qué les colocaría o por qué las sometería a un medio donde hay una osmolaridad aumentada? Para que justamente el edema neuronal que se ha formado permita extraer el contenido de la célula y así pueda disminuir el edema neuronal o de la célula porque estoy tratando de evacuar, ¿no? Eso es bien interesante para que puedan llevarse esto a modo de aplicación de escenario biomédico. Igual, como hemos venido trabajando con los demás gráficos, vemos primero el volumen del LEC. ¿Cómo está en este caso? Hay una expansión. Luego pasamos a ver la osmolaridad. En este caso la osmolaridad está disminuida. Tenemos una hiposmolaridad. Perfecto. Como hay una alteración en la osmolaridad del LEC, en este caso al ser una hiposmolaridad, va a haber un desplazamiento de agua. Ya sea, les había comentado que hay una hiperosmolaridad o una hiposmolaridad, va a haber un desplazamiento de agua. Por lo tanto, el desplazamiento del agua va a ser desde el LEC hacia el LIC. ¿Y por qué? Porque si tenemos una osmolaridad baja, por poner un ejemplo, 250, y aquí tenemos 285 a 295, entonces el volumen del LEC, el agua, va a tratar de ingresar a la célula para intentar, entre comillas, diluir esa osmolaridad. Bien, por eso es que hay ese desplazamiento del LEC hacia el LIC. Entonces tenemos un desplazamiento del LEC hacia el LIC. Y esto sería una expansión hiposmolar. Perfecto, ahora veamos escenarios clínicos, escenarios de aplicación biomédica en los cuales reciben esta categoría, ¿no? Expansión hiposmolar. El clásico que van a ver es el del SIHAT. En el SIHAT hay un aumento de la secreción de hormona antidiurética. Esto va a generar de alguna u otra forma que al estar el estímulo repetido, habíamos comentado que la hormona antidiurética tiene varias funciones dependiendo del tipo de receptor que interactúe. Tenemos el B1A, el B1B y el B2. El B2 es el que se encarga, está a nivel del túbulo colector, que permite la reabsorción de agua libre. Entonces, al estar aumentada considerablemente esta actividad, sobre todo en el receptor B2, va a haber una reabsorción de agua libre constante, conllevando a que si yo aumento mi volumen del LEC, ¿cómo va a estar mi osmolaridad? Mi osmolaridad va a estar disminuida porque lo que yo estoy reabsorbiendo es agua libre. Agua libre, chicos. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Ya. Otra situación, voy a poner aquí.
otro escenario donde haya una expansión hiposmolar, tenemos aquí a la falla cardíaca derecha. No quiero entrar mucho en profundidad en este tema, sin embargo deben de entender que tenemos la aurícula derecha y el ventrículo derecho. A la aurícula derecha llega la vena cava inferior y también a la aurícula derecha llega la vena cava superior. Perfecto. Entonces, todo lo que llega a la aurícula derecha por parte de la vena cava inferior es todo un sistema que está mucho antes, es un sistema retrógrado. Vena porta, vena cava inferior, vena esplénica, vena mesentérica superior, vena mesentérica inferior, etc. Todo eso, todo ese sistema que está antes de la vena cava inferior, es importante que lo tengan presente. Y todo el sistema que está antes de la vena cava superior también es importante que lo tengan presente. ¿Bien? Entonces, cuando hay una falla cardíaca derecha, el lado derecho del corazón está fallando como tal. Por lo tanto, el bombeo y la cantidad de sangre que va a bombearse no es la misma, ya que al fallar este lado del corazón, la contracción va a verse comprometida y por lo tanto a lo largo va a aumentar la presión venosa de estos sistemas, de todo el sistema que está antes de la vena cava inferior y todo el sistema que está previo a la vena cava inferior. Bien, esto va a generar un aumento de la presión hidrostática y por lo tanto va a generar un tercer espacio, porque parte de este líquido intravascular va a empezar a filtrarse, dicho de alguna forma, en el intersticio. Entonces, dicho de una forma, porque el tema de filtración es un tema que se usa más a nivel renal, ¿ya? Entonces esto va a generar que disminuya una variable, que es el volumen circulante efectivo. Una forma de medir el volumen circulante efectivo es la presión arterial media. Bien, esta disminución del volumen circulante efectivo va a ser sensado por el glomérulo, por la nefrona, arterial aferente, aferente, y va a terminar en la liberación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que al liberarse la angiotensina 2, uno de sus tantos efectos, porque también va a depender del tipo de receptor con el que interactúe, va a terminar liberando hormona antidiurética y también aldosterona. Perfecto. En el caso de la falla cardíaca derecha, ¿por qué habría una expansión hiposmolar? Va a haber una expansión hiposmolar porque como también hay un aumento de la actividad de ADH, ya sabemos qué es lo que pasa cuando hay mucha ADH. Hay una expansión hiposmolar. Pero ustedes podrían decir, ok, pero ¿por qué se supone que yo estoy reabsorbiendo aldosterona, ¿no? Estoy reabsorbiendo sodio a través de la aldosterona. Correcto, pero los cambios en sí no son compensatorios. Bien, entonces en una falla cardíaca derecha hay una expansión hiposmolar. Y eso es bien importante que también lo tengan presente, ya que como también hay un tema de tercer espacio, aumento de la presión venosa, también parte del sodio puede ingresar a ese tercer espacio y quedarse ahí. Por eso es que los pacientes con falla cardíaca, cuando ya tienen falla cardíaca derecha instaurada, tienen hiponatremia hiposmolar. Los niveles de sodio tienden a estar bajos. Bien, eso es bien importante que lo puedan tener presente. Ahora, también hay otros escenarios que no me alcanzó mencionarlos el día de la clase, solo creo que se los mencioné a algunos de sus compañeros. Es el tema del síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico va a haber un daño específico en una parte específica del glomérulo que va a conllevar a que por diferentes mecanismos disminuyan las proteínas porque se están filtrando, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que también va a haber un edema y habíamos visto que el edema, que es que se relaciona con la creación del tercer espacio, igual va a disminuir el volumen circulante efectivo y va a terminar activando el RAS, etcétera, 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 etcétera. Bien, eso es más o menos el contexto para que también lo puedan entender. Bien.
Entonces tenemos tres escenarios. Tenemos el síndrome nefrótico, la falla cardíaca derecha, el SIHAT, y también un escenario que lo han puesto en uno de sus casos clínicos es el tema de pacientes también consumidores compulsivos de agua, ¿no? Pacientes que están consumiendo agua constantemente, están aumentando volumen a su líquido extracelular, ¿no? Entonces hay esa expansión y como están consumiendo de manera compulsiva el tema del agua, la osmolaridad va a disminuir considerablemente también, ¿no? Ese sería otro ejemplo. Y bueno, también otro ejemplo que se relaciona con el tema del síndrome nefrótico y falla cardíaca derecha también es el tema de la cirrosis, porque ya no hay producción de la albúmina. Esto, lo que pasa es que las proteínas son, sobre todo la albúmina, genera un tipo de fuerza o una de las cuatro tipos de fuerzas que están a nivel vascular, que son las fuerzas Starling. La fuerza que ejerce la albúmina o las proteínas es la presión oncótica. Bien, la presión oncótica vascular está determinada principalmente por la albúmina. Entonces, al verse esta albúmina comprometida en situaciones como la cirrosis, síndrome nefrótico o la disminución de otra clase de proteínas, complemento u otros derivados, puede conllevar a que esta presión oncótica disminuya y por lo tanto haya una disminución del volumen circulante efectivo y se activen los mecanismos que hemos visto con anterioridad. Entonces, chicos, yo lo único que les pido es de que puedan repasar este tema de gráficos, porque al final, si toman en consideración seguir estos pasos, pues no van a enfrentar mayor dificultad al momento de, de ver qué denominación tienen estos gráficos y sobre todo bajo qué escenarios clínicos se aplican estos. Eso sería todo. Muchas gracias.